dispersión de la atención. Así vamos a tratar de ver cómo lo podemos resolver eso. Para ponerse un poquito en sintonía, la última clase empezamos a ver, o la última semana, estructuras de datos. Y dijimos, una estructura de datos es un conjunto de datos agrupados bajo un mismo nombre que se caracteriza por tener una organización determinada y ciertas operaciones que se pueden realizar con ellos o entre sus elementos. Es decir, hasta el momento habíamos trabajado con datos simples, un real, un carácter, una variable de tipo entero, por ejemplo, que son todos datos individuales. El real tendrá 4 bytes, el entero tendrá 2, el carácter 1 byte, pero siempre son datos individuales. Las estructuras de datos son conjuntos de datos agrupados entre sí. Y bueno, pueden tener distintas características. Por eso nosotros los clasificamos, por ejemplo, en estáticas o dinámicas, en función de que la cantidad de elementos que tiene ese conjunto sea fijo o no durante la ejecución del programa. Nosotros en general vamos a trabajar con estructuras estáticas, en las cuales de antemano vamos a saber qué tamaño van a tener, pero existen la posibilidad de crear estructuras, digamos, dinámicas también. Y vamos a tener que también se pueden clasificar por estructuras homogéneas o heterogéneas, en función de que los elementos que componen ese conjunto de esa estructura de datos sean todos del mismo tipo o puedan ser de distintos tipos. Bueno, el modo de presentación, así. Poder saltar. Bueno, los conjuntos de datos, entonces, dijimos que eran estáticos o dinámicos. Los estáticos tienen una cantidad fija de elementos. Esta cantidad debe declararse al comienzo del algoritmo y no se puede modificar este número. Es decir, en el caso de los arreglos que habíamos visto, cuando yo declaro, digamos, un arreglo, lo declaro de 10 elementos, 50, 60, lo que sea, y tiene esa cantidad de elementos durante toda la ejecución del programa. Sus elementos ocupan posiciones consecutivas en la memoria, lo que hace más fácil operar con ellos. Las operaciones van a ser más rápidas porque están definidas a nivel procesador. Se puede hacer que estén contiguas, es decir, que ocupen posiciones consecutivas, porque son estáticas y yo sé de antemano cuánto espacio van a ocupar. Entonces, cuando yo ejecuto el programa y se carga en memoria, el sistema operativo se fija cuánta memoria va a necesitar y la reserva para esa estructura de datos. Con los datos dinámicos no pasa eso, porque como no sé de entrada cuántos componentes o elementos va a tener, yo reservo una memoria determinada para esa estructura de datos dinámica, pero después puede ser que ocupe más. Entonces, los datos no van a ser necesariamente continuos. Entonces, en los dinámicos no se conoce a priori la cantidad de elementos que la conforman. Esta cantidad puede variar durante la ejecución del algoritmo. Puede aumentar o puede decrementarse. Los elementos pueden no ocupar posiciones consecutivas en la memoria, justamente por esto que les decía que no se puede reservar de antemano la cantidad necesaria de memoria que no sé que voy a utilizar. Entonces, así no se le reserva, se le reserva un espacio determinado que habitualmente se agota. Vimos arreglos que eran una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita porque todo arreglo tiene un número máximo de elementos que podrán formar parte del mismo. Todo arreglo tiene un número máximo de elementos que podrán formar parte del mismo. Esto significa que quiere decir que son finitas. Siempre va a tener 50 elementos, o 70, o 100, lo que yo le declaré en el momento de la declaración de esa variable. Es homogénea porque todos los elementos del arreglo son del mismo tipo de datos. Si declaro un arreglo de tipo real, todos los elementos serán reales. Si lo declaro de tipo entero, todos los elementos de ese arreglo serán de tipo entero. Es ordenada, ya que cada elemento ocupa una posición determinada por un índice. Existe un primer elemento, un segundo, un undécimo elemento, etc. Esto me permite a mí acceder a cada elemento en forma individual sin necesidad de recorrerlos a todos. Puedo ir en busca de uno en particular si yo sé en qué posición está. Bueno, un arreglo es una estructura de datos estática, porque de antemano defino cuántos elementos va a tener, y homogénea, porque todos sus elementos son del mismo tipo. También,
Un arreglo, otra definición posible es, un arreglo es un conjunto de datos del mismo tipo reunidos bajo un mismo nombre. Y vimos ejemplos de cómo utilizarlo. La declaración, por ejemplo, en forma formal, va a ser tipo de dato, dos puntos, nombre del arreglo, y entre corchetes la dimensión. Siendo la dimensión la cantidad de elementos que tiene ese arreglo. Un ejemplo, nosotros lo hemos trabajado, si se acuerdan, con un ejemplo de un ejercicio en el cual teníamos que cargar las notas de todos los alumnos de informática y calcular luego un promedio. Habíamos dicho que eran a lo sumo 450. Así que definimos, por ejemplo, de tipo entero, un arreglo que se llama notas, que tiene una dimensión de 450, o tiene 450 elementos. Para la asignación, voy a utilizar el nombre del arreglo y entre corchetes voy a designar la posición que yo quiero asignarle un valor, siendo valor una variable o una constante del mismo tipo que el arreglo. La posición va a ser un número entero que me indica cuál es el elemento que yo quiero modificar, el primero, el segundo, el 14avo, el 50avo. No puedo inicializar o hacer una asignación sobre todo el arreglo. Siempre lo voy a hacer sobre un solo elemento en particular. Entonces tengo que marcarle aquí cuál es la posición, ¿sí? En nuestro ejemplo, si quisiera asignarle nota 10 como a la nota del primer alumno, en notas, entre corchetes 1, le asigno 10. Nosotros habitualmente solemos decir notas sub 1, le asigno 10. ¿Cómo hacemos para recorrerlo? Y habitualmente este tipo de estructuras las recorremos con un repetir para, o una estructura de datos mientras, en algunos casos podemos llegar a hacer. Un repetir para y un índice para poder acceder a cada posición es el modo por ahí más habitual. Sobre todo cuando sé cuántos elementos voy a recorrer. En este caso, vemos, por ejemplo, asumimos que vamos a leer 450 notas, y entonces tenemos un repetir para de 1 a 450, donde leemos notas sub i. Fíjense que acá usamos como posición una variable que es la variable de control de repetir para. Esta es una variable de tipo entero y que va a ir tomando los valores 1, 2, 3 hasta el 450. Un caso interesante entonces, o algo para recordar, dentro de del índice, cuando yo quiero generar la posición de un arreglo en el cual voy a leer o hacer una asignación, puedo poner una constante, como lo hice acá, que puse el número 1, o puedo poner una variable, como hicimos aquí en el repetir para. Otro tema, también podría poner una expresión, podría poner una suma, o podría poner una función que me devuelva, un valor, siempre y cuando ese valor sea del tipo entero, ¿sí? La cuestión es que acá podemos poner casi cualquier cosa que devuelva un entero, o que pueda ser reemplazado o se resuelva en un entero. Bueno, por ejemplo, para mostrar el contenido, vamos a escribir, me estoy quedando sin batería, me parece, en mi parlante. Bueno, vamos a cambiar. Para mostrar el contenido, entonces, vamos a mostrar, o vamos a utilizar la instrucción escribir, o la función escribir, y vamos a utilizar dentro de la cadena de formato el nombre del arreglo y la posición que queremos mostrar. Es decir, no vamos a poder mostrar todos los elementos del arreglo, o no podemos poner solamente el nombre del arreglo, ese es un error, común. No vamos a poner solamente el nombre del arreglo, porque eso no me va a definir, o no me va a mostrar el arreglo entero. Solamente me va, si quiero mostrar, los elementos, o quiero mostrar el arreglo, tengo que mostrar los elementos en forma individual. Así que tenemos que poner el nombre del arreglo y la posición que quiero mostrar. En nuestro caso, acá queremos mostrar en el ejemplo, el valor es notas 33. Y ahí estoy imprimiendo la nota 33ava. ¿Sí? Si quiero mostrar todo el arreglo, tengo que usar un repetir para, como habíamos dicho que usábamos cada vez que lo queríamos recorrer. Repetir para de 1 a 450. Vamos a escribir el valor en la posición i, es
notas sub i. Lo mismo que habíamos usado en el caso anterior para leer, pero bueno, en este caso nosotros estamos mostrándolo, y cuando armamos la cadena que se muestra por pantalla, fíjense que podemos usar también la variable i para decir qué posición estamos mostrando. Es decir, esto va a ir tomando los valores 1, 2, 3, 4, y me va a mostrar cuando valga 1, la nota 1, cuando valga 2, la nota 2, y así sucesivamente. Bueno, vamos a continuar entonces nosotros hoy con estructuras de datos, y la idea de que lo que vamos a ver hoy, o esta semana, vamos a tratar de llegar con cadenas de caracteres, arreglos de cadenas, arreglos apareados, y vamos a tratar de llegar a registros. Vamos a ver cómo nos va, cómo estamos con el tiempo con eso. Bueno, arranquemos con cadenas de caracteres, o también denominadas strings. Bueno, sobre los strings, vamos a ver que son, bueno, son lo que nos denominamos cadenas. Son una especie o una variante especial de los arreglos. Podemos considerarlo como un arreglo de caracteres. Vamos a ver su definición, vamos a ver la declaración de este tipo de variables o estructuras de datos, mejor dicho, las operaciones que podemos hacer, las bibliotecas que tenemos que agregar en nuestros programas en C para poder utilizar las funciones para trabajar con cadenas, porque las cadenas tienen alguna cuestión particular a la hora de trabajar con ellas. No conceptos que nosotros por ahí la tenemos internalizados, como las asignaciones, por ejemplo, no se aplican de la misma forma que como una variable común. Nosotros tendemos a pensar que un string es una variable y en realidad es un arreglo de caracteres, por lo tanto no podemos hacer, por ejemplo, una asignación tan alegremente, ni una comparación. Hay que utilizar algunas funciones. Así que vamos a ver cómo leer, cómo escribir, vamos a ver de qué se trata la longitud de una cadena, vamos a ver cómo copiar una cadena, concatenarla, cómo comparar y qué es el rango de una cadena. Bueno, definición de cadena. Los elementos de tipo carácter también se pueden agrupar para formar arreglos, tal como decíamos recién. Se denominan cadenas de caracteres o simplemente cadenas, o string en inglés, a estos arreglos de caracteres. Podríamos definir un string como un arreglo de caracteres. Bueno, a principio de nuestro curso vimos que las cadenas de caracteres se delimitan por comillas dobles. Por ejemplo, si yo quiero escribir, cada vez que nosotros mostrábamos una cadena en un escribir, por ejemplo, siempre estuvimos hablando de la cadena de control. Y, por ejemplo, si quisiéramos imprimir informática, división número 190, o división curso de repaso, o 1984, o la nota de STAL, siempre son cadenas que están delimitadas por comillas dobles. Y hemos visto que, por ejemplo, los caracteres individuales, cuando yo asigno un carácter a una variable de tipo carácter, siempre lo usaba o lo utilizaba con una comilla simple. Entonces ahí eso tenemos una forma de diferenciar lo que es una cadena de una constante carácter. Porque bueno, tienen tratamientos muy diferentes. En este caso son constantes de tipo cadena. Lo mismo que si yo pusiéramos un valor. En este caso, yo no estoy hablando de una cadena del tipo de dato, sino que estoy hablando de una cadena, una constante. La primera, entonces, informática de división número 190, está formada por 28 caracteres y la segunda por 4 caracteres, individual. Estas cadenas se almacenan en memoria como un arreglo unidimensional, donde cada elemento es un único carácter. Es decir, este 1 me va a ocupar un byte, el 9 me va a ocupar otro, el 8 me va a ocupar otro y el 4 me va a ocupar otro. Vamos a tener que utilizar 4 bytes o 4 variables de tipo cadena, tipo carácter, mejor dicho, estructuradas o agrupadas en un arreglo. Bien, a diferencia de los arreglos unidimensionales numéricos, se utiliza un espacio adicional de memoria como último elemento del arreglo para guardar un carácter especial. Este carácter especial se conoce
como fin de la cadena, o carácter de fin de cadena, o carácter de cierre, o carácter null, o simplemente null. Es decir, si yo tenía la cadena en 1984, esa cadena va a contener, digamos, al final, después del 4, un carácter más que va a ser este carácter de fin de cadena. Este carácter especial no tiene una representación gráfica y se escribe como /0. ¿Se acuerdan que cuando nosotros habíamos visto, por ejemplo, en C, escribíamos con el printf alguna cadena que salía por pantalla y después debajo teníamos otro printf pero se escribía al lado? Y si queríamos que se escribiera debajo en lugar de escribirse al lado, teníamos que poner un carácter especial que era /n. Eso, cuando yo pongo, digamos, la barra y después un carácter determinado, estoy pasándole a mi programa un carácter especial. Y en este caso el /n lo que indicaba que le estaba pasando un carácter de nueva línea. Por eso se saltaba a la siguiente línea. El /0 es el carácter de fin de cadena, lo cual indica, si yo la recorro, que ya llegué al final de la cadena. La función de la constante /0 es indicarle al procesador que la cadena termina allí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque, bueno, a diferencia de los arreglos, en los cuales yo, si defino un arreglo de 50 elementos y de pronto no los necesito todos, por ahí cargo 20 o 30 o 45, tengo que implementar yo una lógica para ver cuántos elementos cargué y siempre que los recorra hasta el momento o hasta la cantidad de elementos que yo cargué. Recuerden que los ejemplos que hemos visto utilizábamos, por ejemplo, demos un mientras para la lectura, mientras no sea fin de datos, y mientras íbamos cargando el arreglo íbamos contando la cantidad de elementos. Entonces, cuando yo ya los conté y ya sé cuántos hay, en ese contador voy a tener la cantidad de elementos del arreglo. De ahí en adelante puedo usar un repetir para que vaya desde 1 hasta ese contador. Pero toda esa lógica la tenemos que armar nosotros como programadores o como desarrolladores. Las cadenas, que si bien son un caso de arreglos de caracteres, un caso especial de arreglo de caracteres, podríamos tratarlo de la misma forma, pero como en general siempre van a tener, digamos, un uso muy similar, es decir, cuando yo quiero imprimir una cadena o lo quiero mostrar, digamos, por pantalla, siempre voy a querer que se muestre solamente una parte determinada que yo ingresé. Entonces, el procesador ya tiene, digamos, incorporadas, digamos, rutinas para el manejo de cadenas, en las cuales si tiene que mostrar una cadena, la va a mostrar solamente hasta que llegue al carácter de fin de cadena. Todo lo que está de más no lo muestra. Entonces, por ejemplo, yo defino una cadena de 50 elementos, pero solamente escribí 1984, ocupé 4. Entonces, cuando yo lo imprimo, no voy a imprimir los 50 elementos. Voy a imprimir solamente los primeros 4. Y eso el procesador lo sabe porque tiene que imprimir hasta que llegó al carácter /0. Esto lo vamos a ver un poquito mejor con algunos ejemplos que están un poco más adelante en la diapositiva, ¿no? Así que, en principio, digamos, es un poquito más difícil de ver o medio complicado de ver, pero después vamos a ver cuál es la razón de ser de este carácter de fin de cadena. Bueno, notar que se hace referencia a la constante de carácter en singular. Es decir, esto, el /0, que nosotros lo vemos como 2 caracteres en particular, y se escriben como 2 caracteres, en realidad es un solo carácter. Ocupa un solo byte, pero, digamos, el problema o el tema es que tiene, digamos, un código de bits, una combinación de unos y ceros, que no representan un carácter en particular. Entonces, lo que hace, o no tenemos una representación gráfica, entonces lo que se hace es utilizar, digamos, algún número cualquiera, o un carácter cualquiera que tenga, digamos, alguna relación, y anteponerle siempre esta barra, para indicar que esto no es el número 0, o no es una O mayúscula, sino que es el carácter de fin de cadena. Esta notación entonces indica que la barra que precede al 0 es solo para indicar que no se trata del carácter de 0, sino de uno de los conocidos como caracteres especiales, el cual indica al procesador que la cadena finaliza. Entonces, por eso me puede imprimir hasta que llegue al final de la cadena. Hay otros caracteres especiales, por ejemplo,
el salto de línea, que este ya lo hemos usado cuando hacíamos el escribir o el printf en C. La tabulación horizontal, o barra T, eso lo que hace es pegar un salto de tabulación, lo mismo que si estoy apretando la tecla Tab en el teclado. Eso por ahí puede servir un poco para ordenar la información que nosotros estamos presentando en un escribir, por ejemplo, en forma de tabla. Barra A, este es muy interesante. Bell o la campanita, alarma o sonido. Pruébenlo cuando hagan algún programa estemos en C, cuando tengan que mostrar un resultado, pongan barra A y fíjense a ver qué pasa. Y barra 0, en nuestro caso particular, el carácter de fin de cadena. Estos se denominan como caracteres escapados, porque bueno, no significan que se va a imprimir una N o una T o una A o un 0, sino que significa que lo que sigue a esto me va a dar un código especial que le va a indicar, digamos, al procesador que haga una determinada tarea. Profe, Sí, el barra N, cuando nosotros programamos en C para hacer un salto de línea, también ocupa un solo lugar en memoria, como si fuera un solo carácter único. sí. Sí, son todos. Eso si ustedes lo buscan, por ejemplo, en las tablas ASCII, van a ver que hay caracteres que tienen significados especiales y que, bueno, si bien se escriben como barra N, en realidad están representados o caracterizados como un solo carácter, como un solo byte. ¿Sí? Eso por ahí lo vemos bien en este ejemplo. Acá vemos, por ejemplo, las dos cadenas que vimos antes, cómo se representan en memoria. Tenemos aquí la cadena que dice informática, división número 190, barra 0, 1984, barra 0. Y fíjense que 1984, a pesar de que está escrito con 4 caracteres, o que consta de 4 caracteres, me ocupa 4 bytes, pero hay un quinto que está ocupado por el carácter de fin de línea. En el caso de la cadena informática división número 190, habíamos dicho que tenía 28 caracteres, pero tengo que reservar espacio para un 29avo, que es el carácter de fin de línea. Eso tiene que estar, o lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos o cuando dimensionamos una cadena de caracteres que vamos a utilizar. ¿Sí? Así que, bueno, en este caso, fíjense que en nuestro ejemplo va guardando un carácter por cada byte. Y bueno, el barra 0 lo guarda en un solo byte, que es el quinto, digamos, en este caso. Así que eso también nos termina de confirmar que nos ocupa un solo carácter. Profe, Sí, una consulta. ¿Este espacio para el null lo reservamos solamente en C o en pseudocódigo también? en pseudocódigo también lo vamos a tener en cuenta. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la declaración de una variable de tipo cadena. La sintaxis en general va a ser, vamos a escribir el tipo de dato, carácter, de la misma forma lo vamos a declarar igual que como si fuera un arreglo, carácter, dos puntos, el nombre de la cadena que hayamos elegido, que tiene que respetar las convenciones de nombre, y entre corchetes el rango. Y llamamos rango a lo que nosotros llamamos en arreglos de enteros o de reales, la dimensión, que era la cantidad de elementos que tenía. Acá estamos hablando de rango porque tenemos que hablar y no de dimensión, porque además de contemplar la cantidad de caracteres que nosotros queremos que ocupe, tenemos que contemplar también el carácter de fin de línea. Entonces, si nosotros sabíamos, por ejemplo, que nuestra cadena, si yo voy a guardar 1984, y ya me voy acá a este ejemplo, si yo voy a guardar 1984, lo voy a guardar en la cadena 2, pero no escribo como rango 4, a pesar de que yo sé que tiene 4 caracteres, sino que escribo 5, porque le voy a reservar el espacio a la cadena, al carácter de fin de cadena. Lo mismo con la cadena 1, que es la que vamos a usar para guardar la primera cadena, división informática, división 190. Que habíamos dicho que tenía 28 caracteres, lo vamos a reservar de 29. Y en C,
la sintaxis también vamos a hacer lo mismo con el rango. Vamos a escribir char como tipo de dato, el nombre de la cadena y entre corchetes el rango. Es decir, el tamaño, agregándole también el espacio necesario para el carácter de fin de cadena. Lo mismo con cadenados. Pero entonces, bueno, la sintaxis es char, el nombre de la cadena y entre corchetes el rango, que va a ser el tamaño, más teniendo en cuenta el carácter de fin de línea, de fin de cadena. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos las variables nombre, la variable apellido y la variable apenom, que están definidos de tipo carácter de la siguiente forma. Carácter, la cadena nombre tiene un rango de 10, apellido tiene un rango de 20 y apenom tiene un rango de 32. Esto lo vamos a usar en los siguientes ejemplos que vamos a ver. La siguiente es una lista de algunas funciones en pseudocódigo que podemos utilizar sobre estas cadenas, ¿no? Para la lectura, por ejemplo, la sintaxis va a ser leer y el nombre de cadena. Profe, Y acá recuerden. profe, Sí, cuando los pones así ya serían arreglos apareados, ¿o no? no, arreglos apareados, no. Eso lo vamos a ver digamos, sobre el final. Ah, ok. Y en general el concepto de arreglos apareados se utiliza más que nada con arreglos de tipo entero o de tipo real. Es un arreglo de tipo numérico. Ah, listo. Bueno, en realidad también, también podría digamos, utilizarse, digamos, en otro, digamos, con otro tipo de arreglos, que son los arreglos bidimensionales de carácter, que también vamos a verlo digamos, un poquito más adelante. Acá, ten en cuenta que, por ejemplo, cuando yo declaro nombre, apellido y apenom, si bien son arreglos de caracteres, en realidad yo lo que estoy guardando ahí es un solo dato, que es el nombre de una persona, el apellido de una persona, y eventualmente en apenom voy a unir el nombre y el apellido de una sola persona. O sea, son tres variables, pero están las tres relacionadas entre sí. Ese es un concepto. Tres variables, o en este caso tres estructuras de datos que contienen un dato relacionado. Los arreglos apareados, y lo vamos a ver más adelante, son conjuntos de muchos registros que están relacionados cada estructura con la otra. Pero sería, por ejemplo, no para el nombre de una persona, sino que para el nombre de todas las personas de una comisión. Eso sí podríamos llegar a hacerlo, pero tendría que definir un arreglo de cadenas, que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces, retomando, y acá una cuestión interesante, la sintaxis de la lectura, fíjense que es leer y el nombre de la cadena, pero no ponemos ningún índice, y eso lo vemos bien en el ejemplo. Escribir, ingrese su apellido, leer apellido, y fíjense que acá no ponemos el índice. Cuando nosotros leíamos los arreglos, teníamos que indicar el índice para poder decirle cuál elemento dentro del arreglo estábamos guardando. En el caso de las cadenas de caracteres, ponemos solamente el nombre de la cadena, en este caso vemos apellido, y se me va a guardar automáticamente ahí todo lo que yo ingrese por teclado. Si yo escribo digamos, un apellido más o menos largo, siempre y cuando sea más chico de 20 caracteres, o de 19, porque tengo que tener en cuenta el carácter de fin de línea, de fin de cadena, se va a almacenar digamos, allí. Lo que sobre no se va a usar. Pero bueno, acá no tengo que poner el índice. En C, la sintaxis es %S para la cadena de formato, para indicarle que estoy leyendo una cadena, y el nombre de la cadena, en este caso digamos apellido, sin el ampersand. Esta es una diferencia importante. No utilizo digamos, aquí el ampersand porque ya el nombre de un arreglo, en particular el nombre de un arreglo de tipo carácter, ya implica que yo estoy pasando una dirección de memoria y no el valor. O sea, el nombre es solo, sin ponerle ningún índice, es lo mismo que si pusiera una variable individual poniéndole la arroba. Recuerden que yo acá, en el scanf, necesito una dirección de memoria. En este caso, al tratarse de una cadena de caracteres, ya el nombre es una dirección de memoria, digamos, en sí.
Bueno, para la escritura ocurre el caso similar. Escribir y el nombre de la cadena. En pseudocódigo vamos a poner, nuevamente, tu nombre es, dos puntos, cierro comillas, coma, y el nombre de la cadena que quiero mostrar, nuevamente sin índice. No pongo el índice y esto me va a imprimir todos los caracteres del arreglo de caracteres hasta el carácter de fin de línea. Profe, Sí, si quisiéramos mostrar, por ejemplo, la inicial del nombre, ahí sí le teníamos que poner el rango. le tendrías que poner no el rango, sino la posición. Ese es un dato interesante. Lo vamos a ver en 3 minutos más. ¿Cómo Bueno, vamos a hacer por eso? Hasta el momento, démonos que ese concepto. Si yo menciono o pongo solamente el nombre, me va a imprimir todos los elementos de esa cadena, uno detrás del otro, hasta que llegue al fin de cadena. Por lo pronto, esto funciona así. En el caso de, por ejemplo, con el printf, nuevamente la cadena de control tiene un %s y la variable nombre va a ser reemplazada en este %s. Todos los caracteres de ese arreglo. Bueno, y acá estaba lo que decíamos, recién, o lo que preguntaban recién. Dado que las cadenas son arreglos de tipo carácter, aplican todos los conceptos previamente definidos para esta estructura, en caso de operar carácter por carácter. Porque bueno, en general el trato habitual es tratar, digamos, a las variables de tipo, a las estructuras de datos de tipo cadena como si fuera una palabra. Pero a veces voy a hacer necesario que yo acceda letra por letra a una cadena en particular. Así que, como es un arreglo, puedo seguir trabajando desde esa misma forma. Puedo acceder arreglo, elemento por arreglo. Bueno, eso es lo que dice aquí. Dado que las cadenas en general se utilizan como un conjunto de datos y no como caracteres sueltos, para este tipo de arreglos existen funciones de biblioteca para realizar las operaciones más frecuentes, algunas de las cuales veremos a continuación. Y ahora vamos a ver las funciones más habituales y cómo lo vamos a trabajar tanto en pseudocódigo como en C. Porque bueno, aquí hay un comportamiento un poco diferente de las variables comunes y un poco diferente que los arreglos numéricos como vemos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, para el caso de la lectura, vamos a tener, digamos, un leer y el nombre, que lo que hace esto es guardar la cadena introducida por el usuario en la variable nombre. No hay más secreto que eso. Con escribir lo mismo, escribir un nombre, escribe en la pantalla el contenido de la variable nombre. Tengan en cuenta que en leer no usamos ampersand ni nada. Una función que vamos a ver, en estos casos, en las funciones que siguen de esta tablita, vamos a ver que vemos primero cómo la denominamos en pseudocódigo y debajo va a estar cómo lo vamos a tratar en C, o cuál es su nombre y uso en C. Entonces, por ejemplo, hay una función que se denomina longitud, a la cual se le pasa como parámetro la cadena de caracteres que yo quiero evaluar, y esa función lo que va a hacer es devolver la longitud de la cadena almacenada en el arreglo nombre, contando hasta el /0, hasta el fin de cadena, pero sin incluirlo. Eso es importante. En el caso, recuerdan que la cadena 1984 estaba guardado en 5 bytes, 4 para los caracteres en sí, y el quinto ocupaba el /0, el carácter de fin de cadena. Por eso yo cuando la definíamos como con un rango de 5. Pero si yo utilizo, digamos, la función longitud sobre una variable de tipo cadena que contiene 1984, me va a devolver 4. Me va a devolver que yo, digamos, lo que tengo ahí es el número 4. O sea, tengo 4 elementos. Y ese trlen es la longitud, es el nombre de la función en C. Ahora bien, yo puedo también querer copiar una cadena dentro de otra, o copiar una cadena, con otra. Es una operación, habitual.
Y es que sería digamos, el equivalente a lo que nosotros veíamos en arreglos, bueno, en variables comunes, a la asignación, cuando yo quiero guardar el contenido de una variable dentro de la otra. Bueno, como estos son arreglos, no puedo hacer una asignación en forma directa. Ya vamos a ver que después por ahí en pseudocódigo sí nos tomamos algunas licencias, pero en C eso digamos, no puede hacerse. Entonces se necesita o se utiliza otra función. En este caso utilizamos copiar, que va a tener dos parámetros, apenom y nombre, o con cadena 1 y cadena 2, y lo que hace es copiar el contenido de la cadena nombre en la cadena apenom. Es decir, me copia el contenido de la segunda cadena dentro de la primera. ¿Sí? El equivalente, o el nombre de esa función en C, es strcpy, que vendría a ser string copy, para poder recordarlo fácil. Otra función interesante que vamos a utilizar seguido es concatenar, la cual siempre va a tener también dos parámetros, que van a ser dos variables de tipo cadena, o dos estructuras de datos de tipo cadena. En este caso le pasamos apenom y apellido, y lo que hace es retornar la concatenación de apenom con apellido en la cadena apenom, es decir, lo concatena dentro de la primera cadena. Es decir, se añade una copia de la cadena apellido, incluyendo el carácter nulo, al final de la cadena apenom. El carácter inicial del apellido sobrescribe el carácter nulo del fin de apenom, al final de apenom. Es decir, el primer carácter de la cadena apellido va a ir o va a empezar a ubicarse en la posición antigua del carácter de fin de cadena de apenom. Lo que hace es poner una cadena atrás de la otra. Dentro de apenom va a tener lo que ya contenía apenom más lo que contiene ahora la cadena de apellido. La va a ir uniendo. Sería como si fuera una especie de acumulador, solo que no va sumando, sino que va agregando cadenas una atrás de la otra. El equivalente en C, o la función en C, se denomina strcat, de string concatenate. Bueno, muy interesante, comparar o string copy, strcmp, que tiene también como parámetros dos cadenas, en este caso el nombre y apellido. Lo que hace es comparar estas cadenas y devuelve un valor numérico. En función de ese valor numérico, nosotros vamos a ver si esas cadenas son iguales o una de las dos es más grande o más chica. Concretamente, esto retorna un número entero mayor, igual o menor que 0, según sea la cadena nombre, respectivamente mayor, igual o menor que la cadena apellido. Es decir, si me devuelve un número negativo, quiere decir que nombre es menor que apellido. O que, si los ordeno alfabéticamente, nombre debería estar más antes que apellido. Si me devuelve un 0, quiere decir que las dos cadenas son iguales. Tienen la misma cantidad de elementos y todos los elementos son iguales. Y si me devuelve un valor mayor a 0, quiere decir que nombre es mayor a apellido. Es decir, que alfabéticamente estaría ordenado después. Me podría servir para ordenar alfabéticamente o para comparar si dos cadenas son iguales o no, contienen el mismo contenido. Eso podemos utilizarlo como condición en un sí, por ejemplo. String copy o strcmp es cómo se ve esto en C. Bueno, la última función que vamos a ver es rango, a la cual le paso como parámetro el nombre de la cadena, o sizeOf en C. Lo que hace es retornar un entero igual al número con que fue declarada la cadena. Es decir, me devuelve justamente el rango con que fue declarada. Esto es importante porque puede ser que yo tenga declarado, por ejemplo, una cadena de 20 elementos, pero a lo mejor cuando yo la escribo, ocupo solamente 4. Si ocupo solamente 4, la función longitud que teníamos acá arriba
me va a devolver 4. Pero la función rango que tenemos acá me va a devolver 20, que es como está declarada la variable. Y eso por ahí puede llegar a ser útil para saber si yo puedo guardar una variable adentro, o un contenido de una variable, o un determinado contenido adentro de una variable, sabiendo cuál es su tamaño, sabiendo cuál es el rango con el cual está definido. Si veo que la cadena es más grande, no la guardo porque voy a tener un desbordamiento, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para concatenar, dijimos que es la operación por la cual dos cadenas de caracteres o un carácter con una cadena se unen a una continuación de la otra para formar una cadena de mayor tamaño. El primer carácter de la cadena que se une al final reemplaza el ∑ o el carácter de fin de cadena de la primera cadena. Y vamos a ver, mejor vemos cuando veamos, luego vemos algunos ejemplos. La longitud de una cadena se define como el número de símbolos que la componen, sin contar el carácter ∑. Nuevamente, la longitud de la cadena que contiene 1984 es 4. Es muy importante tener en cuenta que la variable puede estar declarada con un rango superior a la cadena que contiene. La longitud de una cadena es siempre menor al rango del arreglo que la contiene, ¿sí? La longitud siempre va a ser más chico que el rango. Si no, no me entra, digamos, la cadena. Para almacenar el nombre Rosario, por ejemplo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres, en memoria deberíamos declarar una cadena de al menos 8 caracteres, porque tengo que incluir el del carácter de fin de cadena. Sin embargo, es posible almacenar una cadena con menos caracteres. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Por ejemplo, declaramos como tipo carácter nombre de un rango de 8. Entonces sabemos que tenemos 8 bytes disponibles dentro de esa cadena. A la cadena nombre le asigno Rosario, poniéndolo entre comillas dobles, indicando que esto es una cadena. Y nuevamente, fíjense que acá yo hago la asignación, pero en C tendría que usar un string copy. String copy, donde le paso como primer parámetro la variable nombre, y segundo lugar, la cadena Rosario, que es lo que quiero que se guarde dentro de nombre. Esto me va a almacenar la cadena Rosario dentro de la estructura de datos nombre. En memoria se vería algo así. Si yo tengo, digamos, acá mi espacio de memoria para la cadena nombre, que sabemos que está declarada de 8 elementos, la R se va a guardar en el primer elemento, la O en el segundo, la S en el tercero, A en el cuarto, R en el quinto, I en el sexto, O en el séptimo, y como ya terminé, digamos, la asignación, ahí agrego el carácter de fin de cadena. Ya terminó mi cadena. Acá ocupé todos los elementos del rango, porque son 7 caracteres, más el octavo que me ocupa el carácter de fin de cadena. Ocupé todo lo que tenía disponible dentro de la variable, de la estructura de datos, nombre. Pero es posible también que yo le asigne una cadena de menor longitud. Por ejemplo, PES, le voy a asignar a la variable nombre, o string copy nombre PES, con lo cual la cadena PES queda almacenado en el espacio de memoria de nombre. Pero ¿qué va a ocurrir en este caso? La P va a ir parar al primer elemento, la E va a parar en el segundo, la Z para en el tercero, y el siguiente carácter es el carácter de fin de línea. Pero estas instrucciones, como se realizaron una detrás de la otra, cuando yo demos ese copy o esa asignación, estoy modificando los primeros elementos de este arreglo. Hasta el ∑ debemos incluir, inclusive. Pero del quinto elemento en adelante no los toqué. Y como habíamos visto, lo que estaba en memoria antes no se modifica, no lo tocamos. Así que si yo antes había almacenado Rosario y luego almaceno PES,
voy a estar ocupando menos elementos de la de la cadena. Eso es perfectamente válido, se puede, debemos hacer. Y, bueno, lo que me indica, que cuando yo ya terminé, con mi cadena es barra cero, barra nulo, cadena de fin de carácter, de fin de cadena, carácter de fin de cadena. Todo lo demás sigue estando almacenado, incluso el carácter de fin de cadena que teníamos al final. Pero si yo quiero después escribir esto, o lo utilizo como parámetro de alguna función, cada vez que me refiera a la variable nombre, o a la cadena nombre, solamente se imprimirá, o se mostrará, o se copiarán estos primeros 3 caracteres, porque se trata como cadena válida hasta que encuentre el primer carácter de fin de cadena. Todo el resto lo ignora. Lo cual no quiere decir que yo pudiera acceder, si acceder a los elementos individuales, como si fuera un arreglo, podría ver esto, podría ver esto, y podría ver esto, y podría ver esto. ¿Se entiende esto? Profe, Sí. cuando vos te referís a un elemento de la cadena y por ejemplo pones el número 7, te va a saltar el O, por más que esté en la cadena de E primero, ¿no? Claro, exactamente. Si yo hiciera, por ejemplo, esto, a ver. Si yo hiciera, a ver, str copy o copiar, nombre, Rosario, y luego hago un escribir, escribo nombre, esto muestra por pantalla Rosario. Esto Rosario todo con mayúscula. Y luego yo hago copiar, pero le pongo PES. Esto me va a mostrar por pantalla PES. Pero Profe. si yo hago un escribir, un segundo, escribir. Pongo nombre y ahí queda un micrófono abierto. A ver, uno de los cochetes. Nombre 1. Acá muestro la T. Si hago un escribir 7, por pantalla, la O. Eso es lo que sucede, ¿sí? Por más que acá yo ya asigné una cadena más corta, y ahora, esto, llega solamente, la cadena solamente llega hasta acá, por eso, al escribir, cuando escribo nombre, me imprime solamente esto, PES, no me escribe todo lo demás. Pero si yo después accedo elemento por elemento, voy a poder ver los elementos que estaban anteriormente. Puedo acceder a los elementos uno por uno. ¿Sí? Bueno, ¿había otra pregunta por ahí? Profe, ¿puede repetir para qué sirve la acción copiar? La acción copiar es el equivalente de la asignación. Yo puedo hacerlo en pseudocódigo, según lo que estamos trabajando ahora en la cátedra, el apunte, que vieron que ya lo pueden descargar desde allí. Hacer esto, a nombre le asigno Rosario, es lo mismo que hacer esto. Copiar
nombre Rosario. Lo que hace esto, la función copiar, es a las cadenas que tengo en segundo lugar, la guardo en la cadena que tengo en el primer lugar. Es una operación de asignación. Lo podemos pensar como una operación de asignación. Y en Y, C también bueno, igual, con signo igual. En C usando solamente el signo igual como asignar el valor a no, cualquier... en C no se puede usar, no se puede hacer eso. Esto. En C tengo que usar sí o sí la función copiar, que era, la habíamos visto, era copy. ¿Sí? Ah, bien, bien. Gracias. Por eso estamos adoptando esto ahora también en pseudocódigo, porque es lo más parecido que van a tener en el lenguaje. Antes se hacía directamente acá, de esta forma. Pero en realidad lo que van a encontrar en el lenguaje va a ser, digamos, esto. Así que tratamos de incorporarlo digamos, un poquito más a, esto, a esta sintaxis, ¿sí? Profe, Sí, una consulta. Cuando declaramos esta cadena en C, ¿la tendríamos que declarar de 7 o de 8 elementos? también hay que declarar de 8 elementos. Hay que tener en cuenta también el Pero, demoníaco para el carácter de fin de cadena. claro, pero en C no aparece también el elemento 0, el que está en la posición 0. Bueno, sí, pero eso es otra cosa porque vos ahí en realidad cuando lo declarás, lo que pones es la cantidad de elementos, no el valor máximo del rango. Ok. Entonces, por eso pones 8. Ah, ok. Sí. Bien, bueno, habiendo clarificado esto, vamos a continuar. Entonces, cuando se almacena, bueno, y acá está explicado este ejemplo, cuando se almacena Rosario, la longitud de la cadena ocupa la máxima longitud posible, 7 caracteres, de acuerdo a lo declarado para el arreglo nombre. Se puede notar que si bien la palabra pez tiene un carácter de fin de cadena en la cuarta posición, indicando el fin de la cadena, en el resto de las posiciones no se elimina el contenido anterior. En este caso, el rango del arreglo sigue siendo 8, pero la longitud de la cadena es 3. Porque bueno, la longitud se mide hasta que encuentre el primer carácter de fin de cadena. Bueno, el siguiente es vamos a ver ahora un programa escrito de C, ejemplificando lo antedicho, donde la variable está declarada con 12 caracteres, pero se le asignó un nombre, en este caso, en este ejemplo, Martina. El resultado de la función de la longitud es el número 7. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. Bueno, nuevamente debemos notar que para la asignación, asignar un valor a la variable de tipo cadena, vamos a usar string copy, para calcular la longitud es strlen, y para valorar el rango, o sea, saber cuántos elementos puede guardar, se utiliza sizeof. Bueno, además, todas estas funciones, string copy, strlen, sizeof, strcat, que vamos a ver en un momento, tenemos que incluir la biblioteca string.h. Recuerden que al principio hacíamos el include, donde agregábamos std.io para poder tener disponibles el printf y el scanf. Bueno, tenemos que agregar string.h para poder tener disponibles estas funciones de manejo de cadena. Entonces, en este caso vamos a escribir o vamos a incluir nuestras primeras líneas, la biblioteca std.io, la biblioteca string.ih, y de esa forma vamos a poder controlar o tener nuestras funciones y declaramos nuestro programa principal. Declaramos cadena de 2 elementos y hacemos el string copy de cadena Martina. De la misma forma que lo hicimos antes, vieron que usamos la función copiar, bueno, en este caso es ZRCPI, y esto lo que va a hacer es la cadena Martina, la va a guardar en la variable tipo cadena, o la variable nombre cadena. En este caso es un arreglo de caracteres. Vamos a escribir, la palabra en la variable cadena es %s y su longitud %d. Esto va a ser reemplazado por la primera variable que encuentre y tiene que ser, o se va a mostrar como una cadena de caracteres. La primera variable es cadena y esto va a ser reemplazado por lo segundo que encuentre a continuación, en la lista de continuación, y lo va a mostrar como un entero. Y va a mostrar strlen de cadena. Esto me va a mostrar por pantalla, la palabra en la variable cadena es Martina y su longitud es 7.
Y cuando yo escriba o hago printf de rango de la cadena por ciento de, y acá me va a mostrar sizeof de cadena, donde sizeof va a ser el rango de la cadena, no el largo. Por eso me imprime rango de la cadena 12. Entonces vemos acá que esto, sizeof, me devuelve el rango de cuántos elementos tengo la capacidad para almacenar. Y strlen me devuelve 7, que es la longitud de la cadena en sí, de lo que tengo guardado en ese momento, digamos, en esa cadena. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, veamos otros, digamos, ejemplos. En pseudocódigo, donde se utilizan las funciones de cadenas. Bueno, y acá demos la aclaración. En pseudocódigo es indistinto usar la función copiar o el operador de asignación. Vamos a tomar, digamos, como válido las dos opciones. Y bueno, vamos a elegir o vamos a hacer un algoritmo que vamos a llamar, le vamos a dar por nombre ejemplo cadenas. Definimos como cadenas de caracteres, nombre de 10 elementos, apellido de rango 20 y apenom de rango 32. Y dos variables de tipo entero que van a ser longi y rang. Vamos a abordar eventualmente la longitud y el rango de las cadenas. Bueno, en el inicio a la variable nombre le asignamos la cadena Mariana. Ya hemos visto que tenía 7 elementos. Inicialice la variable nombre con la constante de cadena Mariana. Martina. Ah, es verdad, era Martina. Pero bueno, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos también. Así que bueno, va a ser equivalente a Martina. Equivalente a Mariana. A Martina, sí. Bueno, guardamos una cadena Mariana de longitud 7. Lo guardamos en la variable o en la estructura nombre que tiene rango 10. Así que me sobran lugares. Cuando yo escriba nombre, lo que va a mostrar es Mariana. Todo esto por pantalla. En la variable longi le voy a asignar o voy a guardar lo que me devuelva longitud de la cadena nombre. Longitud pasándole como parámetro la cadena nombre. Y en rang vamos a guardar lo que me devuelva la función rango pasándole como parámetro la cadena nombre. En longi, y es lo que se va a mostrar acá, se va a guardar la longitud de la cadena, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me va a mostrar 7, y cuando escriba rang, me va a mostrar 10, que es el rango con el cual yo lo declaré acá. Bueno, si a la cadena de apellido la inicializamos en Ríos, cuando escriba apellido va a mostrar Ríos. Vamos a ver ahora, bueno, nuevamente, si calculo, digamos, la longitud y el rango, me va a mostrar 4, porque el Ríos tiene 1, 2, 3, 4 demás elementos, y cuando escribo el rango me va a mostrar 20, porque es lo que definí como el rango de la variable apellido. Bueno, vamos a hacer ahora lo siguiente. En la variable apenom le voy a asignar el contenido de la variable nombre. Esto lo que va a hacer es almacenar en apenom, que tenía 32 caracteres, el contenido de nombre que es Mariana. Y a continuación vamos a concatenar apenom con un carácter en blanco, un espacio en blanco. Bueno, el objetivo final de esto es que yo pueda concatenar el apellido y el nombre, que me aparezca, digamos, en este caso, como voy a hacer primero el nombre y después el apellido, me va a aparecer Mariana Ríos. Entonces lo que tengo que hacer es, primero, a apenom le asigno el nombre. Si yo ahora a apenom le concateno directamente el apellido, me van a quedar los dos pegados uno al otro. Entonces, antes tengo que concatenarlo en espacio. Y como la concatenación siempre lo hago con solamente dos cadenas al mismo tiempo, lo que tengo que hacer es a apenom concatenarlo en espacio en blanco.
Esto lo que hace entonces es agregar un espacio en blanco al final de Mariana. Fíjense que acá está cómo va quedando la cadena. Acá queda Mariana y acá queda Mariana con un espacio en blanco al final. Y al final hago concatenar apenom apellido, lo cual me agrega al final de apenom el contenido del apellido. Y ahora cuando lo escriba me va a mostrar la cadena Mariana Ríos. Mariana, espacio, Ríos. Si no hubiera hecho esto en el medio, me mostraba Mariana Ríos todo seguido. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo calcule la longitud de apenom, Profe, sí, ¿por qué lo concatenaste en apenom y no lo concatenaste con el espacio en blanco y después apellido? porque concatenar solamente me permite concatenar de a dos elementos. Entonces no podría, digamos, concatenar, no es como la función que tenemos en planilla de cálculo, que yo puedo poner todos los elementos que yo quiera para concatenar. En este caso siempre lo vamos a hacer de a dos, ¿sí? Entonces yo solamente podía hacer el apellido, primero lo que tiene el apenom más el espacio en blanco, y después de apenom le agrego el apellido, ¿sí? ¿Se entiende ahora? Sí, sí, gracias. Bien. Y si Bueno, hay que escribir un texto muy largo, hay que hacer eso todas las palabras. ¿cómo, perdón? Si yo quiero concatenar algo más largo que un nombre, por ejemplo, una oración más larga, tengo que hacer eso cada palabra. Sí, sí, hay que hacerlo por palabra. Exactamente. Sí, sí, sí. Si lo tenés, si lo vas ingresando, digamos así, por variables, o lo tenés en estructuras de datos diferentes, hay que hacerlo palabra por palabra por palabra, teniendo en cuenta los espacios en Y blanco, se, etc. y se podría implementar un repetir para o algo por el estilo, como para ahorrarnos el trabajo de escribir línea por línea. Bueno, sí, eventualmente podría hacerse. Ahí habría que ver, depende de la naturaleza del problema. Estamos hablando de una cuestión muy hipotética, yo no sé bien qué estás pensando, pero eventualmente sí se puede usar alguna estructura, digamos, algo similar. Vos suponete, por ejemplo, a ver, vamos a suponer que vos podés hacer, digamos, algo así. Eh, por ejemplo, repetir. Eh, repetir para, suponete que sabés que vas a ingresar 5 palabras, para ahí, 1, 5, leer palabra, esa palabra, vamos a poner i, para que sepa que tiene que ingresar la primera, la segunda, la tercera, y después vamos a poner concatenar frase, supongamos que la variable se llama, la estructura de datos se llama frase, donde voy a concatenar todo, frase y después palabra. Impar. Si yo hago esto así, las palabras que ingreso son mundo, Rosario, info, botella, papel. Lo que va a resultar es que la cadena que va a quedar va a ser esta. Fer, ojo con la inicialización de frase. Ah, sí, sí, bueno, acá estén. Hola, Pame, ¿cómo te va? Hola.
Acá, esto digamos, está muy simplificado, digamos, ¿no? Claro, esto debería inicializarlo, digamos, con un carácter nulo, tendría que estar las declaraciones, etcétera, como para que no contengamos nada, digamos, previamente. Y además, bueno, palabra debería estar inicializada, o debería estar declarada, mejor dicho, con un tamaño que sea por lo menos 5 veces más grande que palabra. Y si yo quisiera armar esto para que quede un espacio en blanco en cada frase, entre cada uno de estos espacios, tendría que agregarle una concatenación del espacio en blanco. Tal como habíamos hecho ahí en el ejemplo de Mariana Ríos. Después de ingresar la palabra, la concateno con la que ya tengo antes y luego le agrego, digamos, el espacio en blanco. Si yo lo hago de esa forma, ahí sí me quedaría la frase de alguna forma armada de esta forma, ¿no? ¿Sí? Pero cada concatenación tiene que ser, digamos, individual. Yo siempre voy a poder concatenar de a 2 elementos. Después que vos lo puedas ir poniendo, digamos, o armando dentro de una estructura de repetición, eso ya es otro tema. Después también podría verse, esto podría cambiarse por un repetir mientras, si tuviera algún fin de datos o algo por el estilo. Pero bueno, son un montón de cuestiones a tener, digamos, a tener en cuenta. Pero en general esta es una aproximación, ¿se entendió? Sí, sí, gracias. Muy bien, todo esto, después por ahí se ve, digamos, mejor, o lo podemos ver mejor, digamos, con algunos, cuando empiecen, digamos, a practicar, digamos, con C. Hay muchas cuestiones técnicas para ver, digamos, con el manejo, digamos, de cadenas. Bueno, nos habíamos quedado en donde habíamos llegado a concatenar hasta Mariana Ríos. Y bueno, dijimos, si calculo la longitud de Apenom, esto me va a mostrar como longitud 12, porque me va a sumar, bueno, va a tener, digamos, me va a contar, digamos, la cantidad de caracteres que tengo en esta cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el espacio en blanco, 9, 10, 11 y 12. Y lo que habíamos visto, por ejemplo, o lo que habíamos comentado antes, que si yo quiero acceder a un carácter, digamos, en particular, por ejemplo, puedo escribir las iniciales, digamos, de Mariana Ríos, escribiendo la frase, las iniciales de apellido, espacio, nombre, son apellido 1, nombre 1. Yo sé que en apellido tengo el apellido, en nombre tengo el nombre, e imprimo el primer carácter de cada uno. Entonces, cuando yo pongo aquí el nombre, pongo solamente el nombre de la cadena, me va a imprimir la cadena completa. Donde acá yo puse el nombre, me imprime Mariana. Pero donde puse el nombre 1, nombre sub 1, me imprime solamente la primera letra. Me imprime, digamos, la inicial. ¿Sí? Otro ejemplo de manipulación es, por ejemplo, si con el mismo caso, digamos, que teníamos antes, veíamos que si yo, bueno, en este caso me escribo a Penom, me va a mostrar Mariana Ríos, puedo cambiar, por ejemplo, digamos, el nombre, y acá no quedó, digamos, bien el ejemplo. Bueno, no, pero en realidad me quedó duplicado, pero es lo mismo. Claro, porque lo muestra en C y en C código. Bueno, podemos cambiar el nombre de Mariana por Mariano. Entonces, accediendo solamente a modificar el carácter 7, o el carácter que está en la posición 7 de la cadena de caracteres, asignándole una O, una letra O, el nombre que antes se mostraba como Mariana Ríos, ahora va a pasar a mostrarse como Mariano Ríos. Bueno, en la posición 7 yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo la A de Mariana. Y ahora lo paso a convertir con una O de Mariano. Y fíjense que en C, yo acá, digamos, le hago la asignación. Acá sí puedo hacer la asignación porque estoy accediendo a un carácter individual. Y esto lo trato como un solo carácter y no como una cadena. ¿Sí?
Bueno, antes de hacer, digamos, un breve digamos, descanso, vamos a dar, y bueno, después vemos algún temita más de práctica, vamos a ver el temita de arreglos bidimensionales de caracteres. Que bueno, por ahí un poco, digamos, algo, digamos, les había, digamos, adelantado antes. Los arreglos bidimensionales de caracteres o arreglos de cadenas son un nombre que almacena como un conjunto de caracteres, es decir, es un arreglo unidimensional de caracteres, pero si se necesita trabajar con un conjunto de nombres, como por ejemplo días de la semana, meses del año, apellidos y nombres, apellidos y nombres de todos los alumnos de este curso, por ejemplo, necesitamos disponer de un montón de datos agrupados entre sí. Es decir, yo con apellido y nombre y apenom que teníamos en el ejemplo anterior, me estoy refiriendo a una sola persona. Pero si yo me quiero referir a todas las personas que están en un curso o en una oficina o están en un listado, ahí tengo que armar, son todo un montón de conjuntos de datos relacionados entre sí. Y ya cuando vimos que teníamos conjuntos de datos relacionados entre sí, lo ideal era armar un arreglo. Entonces puedo pensar en el concepto como de arreglos de cadenas, para hablar, digamos, como arreglos de estructuras de datos de tipo cadena, que en realidad van a terminar siendo arreglos bidimensionales de caracteres, ya que el arreglo, la estructura de datos de cadena la podemos considerar como un arreglo, digamos, unidimensional de caracteres. Bueno, entonces, para esto, digamos, lo vamos a resolver con arreglos bidimensionales de caracteres. En el ejemplo de los días de almacenar los días de la semana, por ejemplo, entonces vemos, vamos a declarar que vemos que para almacenar cada uno de los días tenemos que crear variables o cadenas de un rango de 10, porque tenemos que almacenar, digamos, hasta 10 elementos. Pero como tenemos 7, tendríamos que declarar una estructura de datos de tipo arreglo de 7 elementos de este arreglo de caracteres de 10 elementos cada uno. Entonces, para guardar los días de la semana, vamos a declarar un arreglo que se va a llamar díasem, que va a ser de 7 filas por 10 columnas. Y acá los tratamientos por ir de las filas y las columnas va a ser, digamos, un poquito, digamos, un tema, digamos, para ver. Por ejemplo, en este caso, en algunos casos vamos a ver que, si bien es un arreglo unidimensional, vamos a ver que en algunos casos vamos a trabajarlo pasándole una sola dimensión, porque justamente las cadenas tienen un comportamiento un poco diferente a los arreglos comunes. Pero el concepto sigue siendo más o menos parecido. Por ejemplo, en este caso, para inicializar el arreglo de día de semana, que lo vamos a hacer inicializar leyendo de teclado, vamos a tener que leer por un lado esto, después leer la segunda fila, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Para eso hacemos un repetir para, con la variable de control llamándose f de 1 a 7, donde le pedimos al usuario que ingrese el día de la semana. Y vamos a usar un leer. Y fíjense que si bien día de semana es un arreglo de 7 por 10, yo acá no pongo nuevamente los dos índices, sino que pongo solamente el primer índice, que me indica la fila de este arreglo. Me va indicando la fila. Esto va variando de 1, 2, 3 a 7. No pongo el segundo índice porque el segundo va a ser interpretado como un arreglo de cadenas. Porque esto va a ser interpretado como un arreglo de cadenas. Y al pasarle díasem f, yo le estoy pasando, o le estoy diciendo que me lea lo que ingresa el usuario por teclado y lo guarde en esta cadena. En la cadena que corresponde a la fila 1. ¿Sí? Por eso le paso solamente un solo índice, estemos al arreglo. ¿Sí? Bueno, lo mismo va a pasar después cuando las usemos, estemos con funciones, estemos en arreglos, o estas cadenas.
Y bueno, tenemos ese comportamiento de este en particular. Bueno, lo que nos seguiría